Trabajo en una oficina pequeña en el centro de la ciudad, de esas donde todos se conocen y los cumpleaños se celebran con pastel en la cocina. Esto pasó hace unos 2 años, cuando ya llevaba bastante tiempo allí, cómoda en mi rincón. Me llamo Clara y, en ese entonces, tenía 28 años, estaba comprometida y compartía un departamento con mi mejor amiga. Mi vida era tranquila, rutinaria incluso, pero cuando Rafael se unió al equipo, fue como si alguien hubiera puesto todo patas arriba. Él era de esas personas que llegan con una sonrisa enorme, siempre con algún comentario gracioso en la punta de la lengua. Al principio, parecía inofensivo, solo un tipo tratando de encajar, ¿sabes? Pero, poco a poco, las cosas empezaron a volverse extrañas. Rafael era exagerado en todo. Se reía demasiado fuerte, se acercaba demasiado y hacía preguntas que nadie con sentido común haría en su primer mes de trabajo. «Oye, Clara, ¿tú crees que tu prometido te ama de verdad?», me soltó una vez, sin ningún contexto. Me reí incómoda, pensando que era una broma sin gracia, pero él me miraba fijamente, como si esperara una respuesta seria. Con el tiempo, empezó a meterse en las conversaciones personales de todos, interrumpiendo para dar su opinión. Lo peor era que parecía saber cosas que nadie le había contado. Una compañera, Carol, contó que él mencionó algo sobre su divorcio frente a un cliente, algo que ella había confiado solo a otra persona en la oficina. Fue ahí cuando empecé a estar realmente alerta. Con el tiempo, la presencia de Rafael se volvió incómoda. Parecía estar en todos lados al mismo tiempo, siempre con esa sonrisa que no parecía genuina. Lo peor era que no era incompetente, de hecho, hacía su trabajo muy bien, lo que hacía más difícil lidiar con él. El problema era su actitud. Aparecía en los escritorios de las personas sin ser invitado, dando consejos que nadie pedía o, peor aún, haciendo comentarios que oscilaban entre una broma y una amenaza. «Imagínate si alguien aquí empieza a hablar mal de ti con el jefe», me dijo una vez, de pasada, con esa sonrisa torcida. Me quedé sin palabras. Era como si siempre estuviera probando hasta dónde podía llegar sin que nadie lo enfrentara directamente. La situación empeoró cuando surgió una oportunidad de promoción. Era algo pequeño, un puesto de supervisión, pero importante para nosotros. Yo sabía que estaba entre los candidatos, al igual que Carol y el propio Rafael. Él, por supuesto, se encargaba de recordarlo constantemente. «Clara, si te ascienden, me prometes que no te olvidarás de los mortales como yo», me dijo un día, riendo. Parecía una broma, pero algo en su mirada me inquietó profundamente. A medida que se acercaba el día de la decisión, se volvía más insistente, preguntando a todos quién creían que merecía el puesto. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, él sonreía exageradamente y decía, «Sabía que podía contar contigo». Pero cuando no era su nombre, simplemente se quedaba en silencio, mirando a la persona por un tiempo incómodamente largo. El día de la decisión llegó, y la oficina tenía un ambiente extraño. Nadie quería hablar sobre la promoción cerca de Rafael, pero él parecía estar siempre presente, atento a todo. Cuando el jefe finalmente anunció que Carol había sido promovida, Rafael se quedó callado por unos segundos, pero luego se levantó y empezó a aplaudir lentamente, como si estuviera pensando qué hacer. Incluso la felicitó, pero dijo algo que me incomodó: «Bueno, espero que esto no cambie las cosas por aquí, ¿verdad, Carol?». El tono era extraño, y Carol solo esbozó una sonrisa y volvió a su escritorio. Pero se notaba que estaba incómoda, al igual que todos los demás. Al final del día, escuché un ruido proveniente de la cocina, como si alguien hubiera tirado algo. Cuando fui a ver, encontré a Carol parada en el pasillo, mirando hacia adentro con los ojos muy abiertos. «Ven, mira esto», dijo, casi sin voz. Al entrar, vi una frase escrita en el espejo con algo rojo, tal vez un marcador: «Cuidado con lo que deseas». Carol y yo nos quedamos en silencio, mirando aquello, sin saber qué hacer. Ella sospechaba que era Rafael, pero no teníamos cómo probarlo. No había cámaras en la cocina y nadie lo vio entrar. Cuando regresamos a la oficina, él estaba sentado en su escritorio, trabajando en su computadora, pero nos miró rápidamente y sonrió. Fue la sonrisa más extraña que he visto.
Después de ese día, era imposible relajarse en el trabajo. Carol estaba tan nerviosa que empezó a evitar a Rafael a toda costa, y yo también. Cada vez que él pasaba cerca, sentía ese escalofrío extraño, como si estuviera observando más de lo debido. Lo peor era que ya no hacía nada directamente, al menos no que pudiéramos probar. Pero empezaron a ocurrir cosas pequeñas. Alguien borró archivos de Carol en el sistema y ella juraba que los había guardado. Un día, su auto apareció con rasguños profundos en el costado, como si alguien lo hubiera rayado con fuerza. Llegó al trabajo llorando, y cuando lo contó, Rafael simplemente comentó, con la voz más tranquila del mundo: «Vaya, qué situación tan fea. Parece que alguien tiene envidia, ¿no?». El ambiente en la oficina se deterioró y la gente empezó a distanciarse de él, aunque sin hablar abiertamente del tema. Todo lo extraño parecía apuntar a Carol. Una mañana, encontró su cajón abierto con una nota que tenía un dibujo de un ojo. Solo eso, un ojo. Estaba tan alterada que la llevó directamente al jefe, pero nadie vio quién la había dejado allí. Rafael estaba en la oficina todo el tiempo y, como siempre, actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso le preguntó a Carol: «¿Todo bien hoy? ¿Te ves cansada?». Ella no respondió, solo se alejó, pero era evidente que estaba temblando. Carol pidió unos días libres y sinceramente, nadie la culpó. Mientras ella no estaba, Rafael parecía más tranquilo, pero aún así había algo en el que me mantenía alerta. Un día, mientras estaba en la cocina durante el almuerzo, apareció de repente sirviéndose café. Sin siquiera mirarme, soltó: «Es curioso cómo algunas personas no aguantan la presión, ¿no? A veces solo necesitan un pequeño empujón». Fue como si el aire de la sala se volviera más pesado. No pude responder, solo miré mi taza. Cuando salió, mis piernas temblaban. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Parecía que sabía exactamente el efecto que causaba. Una semana después, Carol volvió, pero era otra persona. Evitaba cualquier conversación y miraba constantemente por encima del hombro. El segundo día de su regreso, recibí un mensaje suyo diciendo: «Te necesito ahora». La encontré en el estacionamiento de la oficina, sosteniendo su celular con el rostro completamente pálido. «Mira esto», dijo, mostrándome un mensaje anónimo. Era breve: «Te están observando más de cerca de lo que imaginas». Ella ya lo había mostrado al jefe, pero, como siempre, no había mucho que hacer. Rafael actuaba normalmente, como si nada hubiera pasado. Era como si supiera exactamente cómo manipular la situación para no dejar rastros. Después de ese día, Carol decidió que no podía seguir trabajando allí. No lo dijo directamente, pero era evidente que el miedo la había consumido. Antes de irse, me pidió que tuviera cuidado y que, si algo raro sucedía, se lo reportara directamente al jefe. Confieso que yo también consideré renunciar, pero no quería darle ese gusto a Rafael. Parecía que él se sentía cada vez más cómodo, como si supiera que había ganado. Hasta que una tarde, al volver a mi escritorio después de una reunión, encontré una nota en mi teclado. No tenía texto, solo un dibujo extraño de una sombra con ojos grandes y vacíos. No sé por qué, pero eso me asustó más que cualquier otra cosa. La llevé directamente al jefe y finalmente decidió actuar. Llamó a Rafael para una reunión. Rafael salió de la oficina del jefe con su sonrisa habitual, pero esta vez había algo diferente. Me miró fijamente, pero no dijo nada. Al día siguiente, recibí la noticia de que había sido despedido. Aparentemente, la conversación con el jefe reveló comportamientos que no podía ignorar, aunque nunca nos dijo exactamente qué había pasado. Después de su partida, el ambiente en la oficina mejoró, pero por mucho tiempo seguí mirando por encima del hombro. Lo más extraño fue que, aproximadamente un mes después, recibí un correo anónimo en mi cuenta personal. No tenía texto, solo un video corto de un pasillo vacío que parecía el de nuestra oficina. Nunca supe si era Rafael o alguien más tratando de asustarme, pero hasta el día de hoy, cada vez que pienso en él, siento que, de alguna manera, aún me está observando.
Tenía 22 años en ese entonces, recién graduado en arquitectura, y ese viaje en coche era el respiro que mis amigos y yo necesitábamos después de años sumergidos en exámenes y proyectos interminables. Éramos 4, yo, Lucas, Marina y Carol. Decidimos explorar una región más apartada del interior, llena de pequeños pueblos casi olvidados, caminos de tierra y paisajes que parecían sacados de una película de época. Era una tarde de cielo gris, con una brisa que prometía lluvia, pero seguimos adelante porque estábamos de buen humor y un poco obsesionados con descubrir lo desconocido. En medio de la nada, la vimos. Esa casa estaba justo después de una curva en el camino de tierra, rodeada por un campo de hierba alta que parecía no haber sido cortada en años. Era peculiar, su estructura recordaba a las antiguas mansiones victorianas, con pequeñas torres y un porche que parecía crujir incluso con el viento. No pudimos ignorar los detalles, las ventanas eran grandes, aunque muchas estaban rotas, y la pintura de las paredes, un azul desvaído, contrastaba con el gris del día. Por supuesto, detuvimos el coche. Lucas y yo queríamos explorar. Marina dudó, pero Carol, como siempre, nos empujó a seguir con la cámara en mano, asegurando que sería épico. El porche estaba cubierto de hojas secas y cada paso que dábamos hacía que el suelo crujiera fuerte, como si anunciara nuestra presencia. La puerta principal estaba entreabierta, pero pesada, como si hubiera sido forzada y luego abandonada. Al entrar, el olor a moho y madera vieja era intenso, y todo se veía muy antiguo. Los muebles seguían ahí, cubiertos de polvo, pero el suelo estaba extrañamente limpio para ser una casa abandonada. No había telarañas ni suciedad esparcida, solo ese silencio extraño que hacía que todo se sintiera aún más raro. En la cocina había una mesa redonda con platos y cubiertos, como si alguien acabara de comer y lo hubiera dejado todo ahí. Lucas bromeó, diciendo que era escena típica de película de terror, y Marina le pidió que se callara porque estaba nerviosa. Cuando toqué uno de los platos, sentí algo extraño, como si alguien nos estuviera observando. No sé por qué, pero esa mesa me inquietaba. Carol sacó su celular para tomar una foto, y cuando el flash iluminó la cocina, el ambiente se volvió aún más raro. Parecía que el lugar estaba atrapado en el tiempo, pero al mismo tiempo, transmitía una sensación de que no debíamos estar allí. Carol tomó algunas fotos más mientras Lucas insistía en que teníamos que explorar el resto de la casa. Subimos las escaleras, que crujían con cada paso, y arriba había 3 puertas. La primera se abrió fácilmente, era solo una habitación vacía con papel tapiz floral casi descolorido y un olor a cosas guardadas por demasiado tiempo. La segunda habitación tenía una cama de hierro con un colchón mohoso y un armario entreabierto. Lucas, por supuesto, quiso abrir el armario, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos un ruido proveniente de abajo. Sonó como si algo hubiera caído o se hubiera arrastrado. Nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. Carol intentó ocultar su nerviosismo diciendo que debía ser el viento, pero afuera todo estaba tan quieto como dentro de la casa. No quería admitirlo, pero mi corazón latía acelerado. Lucas, fiel a su estilo valiente, se acercó al borde de las escaleras para mirar. No hay nada abajo, dijo, pero su voz sonó extraña, como vacilante. Entonces Marina dijo que no iba a quedarse ni un minuto más allí. Bajó corriendo y terminamos siguiéndola. Al salir, todo parecía más silencioso que antes, como si incluso el viento hubiera dejado de soplar. Cuando llegamos al coche, Marina estaba pálida como un papel y no dejaba de repetir que había escuchado a alguien susurrar adentro. Intentamos calmarla diciendo que era su imaginación, pero la verdad es que ninguno de nosotros estaba tranquilo. Decidimos irnos y retomamos el camino en silencio. Fue solo después de unos 10 minutos conduciendo que Carol empezó a revisar las fotos en su celular. Su expresión cambió al instante. Nos mostró el celular y dijo, miren esto. Las fotos parecían normales, pero había una que destacaba. Era de la cocina, con la mesa y los platos. Sin embargo, en el fondo, cerca de una de las ventanas, había una sombra. No se distinguía bien qué era, pero parecía una persona. Marina se puso aún más nerviosa, y Lucas intentó decir que podía ser solo un reflejo,
pero ninguno le creyó mucho. Decidimos que volveríamos al día siguiente, a plena luz del día, para salir de dudas. No quería admitirlo, pero una parte de mí necesitaba saber si la casa realmente existía o si estábamos perdiendo la cabeza. Al día siguiente, fuimos temprano. Marina casi no quiso ir, pero Carol y Lucas insistieron tanto que terminó cediendo. Yo estaba curioso, pero con ese nudo en el estómago de quien sabe que quizás sería mejor dejar las cosas como están. Tomamos el camino, y todo se veía igual que el día anterior, el mismo cielo nublado, los mismos árboles altos y el mismo silencio extraño. Pero cuando llegamos al lugar donde debía estar la casa, ya no estaba. No había nada. Absolutamente nada. El terreno estaba cubierto de maleza alta, como si nadie hubiera pisado allí en años. Lucas fue el primero en bajar del coche, caminando entre la hierba, buscando alguna señal de la casa. Carol también bajó, aún con el celular en mano, y empezó a tomar fotos del lugar. Marina se quedó en el coche, llorando en silencio. Yo no sabía qué pensar. Me pasé la mano por la frente, tratando de recordar si podríamos habernos confundido de lugar, pero era imposible. La curva, el campo, todo era igual. Solo que la casa simplemente no existía más. Lucas buscó entre la hierba como si fuera a encontrar cimientos o restos de la casa, pero no había nada. Ningún trozo de madera, ni marcas de construcción, nada que probara que la casa había estado allí. Carol seguía tomando fotos, y traté de convencerla de que parara porque aquello ya me ponía de los nervios. Fue entonces cuando nos llamó, con la voz temblorosa, diciendo, «Tienen que ver esto». Al acercarnos, vimos las fotos. En una de ellas había algo extraño entre la maleza, una figura borrosa, como si alguien estuviera allí, pero no se podía distinguir qué era. Eso fue suficiente para que saliéramos corriendo de allí. Marina estaba al borde de un ataque de pánico en el coche, y Lucas finalmente dejó de bromear con la situación. En el camino de regreso, nadie dijo nada. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió en ese lugar. La casa parecía tan real como cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo, parecía que nunca debió haber existido. Las fotos que Carol tomó se guardaron, pero ninguna explica nada. Cada vez que las miro, siento ese escalofrío de nuevo, como si algo nos hubiera acompañado hasta ahora. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica médica desde hacía unos 5 años cuando ocurrió esto. Era 2019, mucho antes de que la pandemia lo pusiera todo patas arriba, y llevaba una vida bastante común. Mi rutina consistía en levantarme temprano, tomar un autobús abarrotado y pasar el día atendiendo llamadas, programando citas y lidiando con las típicas quejas de pacientes estresados. La clínica estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos con una fachada de vidrio algo opaco y un aire acondicionado que funcionaba solo de vez en cuando. El lugar era concurrido, pero no tanto como para ser caótico, y eso hacía que los días pasaran sin mucha emoción. Nunca pensé que un trabajo tan mundano pudiera convertirse en el escenario de algo tan extraño, pero fue exactamente lo que pasó. Todo empezó un martes, uno de esos días que olvidas en cuanto terminan por ser tan rutinarios. El teléfono no dejaba de sonar, como siempre, y yo estaba atendiendo otra llamada genérica cuando una voz masculina surgió del otro lado de la línea. Comenzó con preguntas normales sobre horarios de atención y disponibilidad de médicos, pero había algo en su voz que no podía identificar. Era demasiado tranquila, ¿sabes? Como si estuviera más interesado en escucharme que en las respuestas que yo le daba. Al principio no le di importancia. Solo era otro paciente, pensé. Pero después de unos minutos, empezó a hacer preguntas personales, mi nombre, cuánto tiempo llevaba trabajando allí, si disfrutaba lo que hacía. Parecían preguntas casuales, pero empecé a sentir un malestar creciente. No era común que los pacientes hicieran ese tipo de preguntas, y aunque lo fuera, había algo en la manera en que hablaba que me ponía inquieta. Después de esa primera llamada, empezó a llamar con frecuencia, casi todos los días, siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la tarde. Al principio, sus excusas eran plausibles: confirmar citas, preguntar por especialidades o resolver dudas sobre exámenes.
Pero, poco a poco, la conversación siempre derivaba hacia algo más personal. Sabía cómo conducir el diálogo de manera que pareciera natural preguntarme si estaba teniendo un buen día o si el trabajo era muy estresante. Yo respondía educadamente, manteniendo el profesionalismo básico. Aún así, la sensación de que estaba cruzando un límite no desaparecía. Incluso el tono de su voz empezó a incomodarme, tenía una cadencia extraña, algo entre calmado y perturbador. Un día, dijo algo que me dejó en alerta. ¿Sabes? Creo que ya te conozco de algún lado. La frase salió de la nada, en medio de una pregunta sobre análisis de sangre. Me reí incómoda y cambié de tema, pero él insistió, como si realmente estuviera convencido. Tu voz me resulta familiar. Es como si ya la hubiera escuchado antes, pero no sé dónde. Fue la primera vez que dejó entrever algo más personal. Después de esa llamada, no pude dejar de pensar en ello. ¿Sería un paciente de la clínica? ¿Alguien conocido que no recordaba? De cualquier manera, eso me puso en alerta. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención, a anotar los horarios y hasta a considerar bloquear el número, aunque no sabía si podía hacerlo, al fin y al cabo, seguía siendo un cliente. Las llamadas continuaron, cada vez más extrañas. Empezó a hacer comentarios que no tenían nada que ver con la clínica. Apuesto a que hoy llevas ese blazer azul otra vez, ¿verdad? Te queda muy bien. Me quedé sin palabras. Ese día, efectivamente llevaba un blazer azul, pero ¿cómo lo sabía? Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Tal vez era pura suerte, una coincidencia. Aún así, comencé a sentir que alguien me estaba observando. Cuando lo comenté con una compañera, me dijo que probablemente era solo alguien solitario y que estaba exagerando. Pero algo en su forma de hablar, siempre con ese tono calmado pero calculador, me decía que no era solo eso. El viernes de esa misma semana, hizo algo para lo que no estaba preparada. La llamada empezó normal, pero, a mitad de la conversación, preguntó, ¿estás sola ahí ahora? Era casi el final del turno y la clínica estaba más vacía de lo habitual. Tragué saliva y mentí. No, hay mucha gente aquí. ¿Por qué? Soltó una risita corta antes de responder, solo curiosidad. Pareces tan aislada a veces. Colgué de inmediato. No quería escuchar más. Después de eso, evité contestar llamadas de números desconocidos, pero era difícil en un trabajo como el mío. Llamó de nuevo al día siguiente y al siguiente, pero dejé que el teléfono sonara hasta que otra recepcionista lo atendiera. Sin embargo, eventualmente volvía a hablar conmigo, siempre con un motivo plausible que hacía imposible ignorarlo del todo. La semana siguiente, pensé que había desistido. Pasaron días sin ninguna llamada extraña y empecé a sentir un alivio extraño, como si hubiera salido de una tormenta ilesa. Pero entonces, una tarde cualquiera, mientras organizaba unos expedientes en la recepción, escuché el sonido de la puerta automática abriéndose. Levanté la mirada automáticamente y ahí estaba él. Supe de inmediato que era él, aunque nunca antes lo había visto. Era como si su presencia fuera exactamente igual que su voz, tranquila, pero cargada de algo perturbador. Era alto, vestía una chaqueta negra que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, y tenía ojos marrones, pero sin brillo, como si siempre estuvieran analizando, nunca sintiendo. Se acercó al mostrador con una tranquilidad casi teatral y me saludó por mi nombre. Me congelé. No preguntó si yo era yo, lo sabía. Por un segundo, pensé en llamar a alguien o fingir que tenía algo urgente que hacer, pero mi curiosidad, o tal vez el miedo, me paralizó. Sabía que eras tú, dijo, inclinándose un poco sobre el mostrador. La cercanía hizo que se me erizara la piel. Tu voz. Es imposible de olvidar. Intenté mantener la compostura y le pregunté, lo más educadamente posible, si necesitaba ayuda. Él sonrió, una sonrisa vacía, como quien sabe que tiene el control. Ah, solo quería ver si eras tal como te imaginaba. No podía respirar mientras él seguía allí, parado, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. ¿Sabes?
Tenía razón. Tienes la misma mirada que recordaba. Eso no tenía sentido. ¿Recordaba de dónde? Le pregunté, intentando mantener un tono profesional, si había sido paciente de la clínica alguna vez. Rió suavemente, como si hubiera contado un chiste tonto. No, pero ya nos hemos visto antes. No lo recuerdas, ¿verdad? No había forma de que alguien supiera tanto sobre mí y, al mismo tiempo, fuera un completo desconocido. Era como si supiera algo que ni yo misma sabía. Quería alejarme, salir corriendo de ahí, pero estaba atrapada. Literalmente atrapada detrás del mostrador, con esa barrera ridícula separándome de él. Continuó hablando, esta vez con un tono más bajo, casi como un susurro. Siempre supe que te encontraría de nuevo. No importa cuánto tiempo pase. Antes de que pudiera reaccionar, mi compañera de trabajo apareció en el pasillo y él retrocedió de inmediato. Como si lo hubieran descubierto. Miró hacia ella, luego hacia mí, y dijo, nos vemos pronto. Y se fue. No miró atrás, simplemente salió. Pero la forma en que lo dijo parecía una promesa. Después de que se fue, me quedé parada unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi compañera me preguntó quién era ese hombre, y solo pude decir que no lo sabía, porque era verdad. Pero, al mismo tiempo, sentía que debería saberlo. Pasé el resto del día distraída, reviviendo cada palabra que dijo e intentando encontrarle sentido. Cuando finalmente llegué a casa, decidí que tenía que hacer algo. Llamé al gerente de la clínica y le expliqué la situación, pidiendo revisar las cámaras de seguridad. Al día siguiente, me llamó a su oficina y me mostró las imágenes. Ahí estaba él, exactamente como lo recordaba. Pero había algo extraño, en el momento en que salía, las cámaras parecían capturar un borrón, como si hubiera desaparecido antes de cruzar la puerta automática. Después de eso, nunca más volvió a aparecer ni a llamar. Durante semanas, seguí mirando, esperando verlo en algún lugar o escuchar su voz de nuevo. Pero el silencio terminó siendo peor, como si siempre estuviera ahí, pero invisible. Hasta el día de hoy, no sé quién era ni qué quería realmente. A veces pienso que tal vez tenía razón, que nos conocimos en algún lugar. ¿Pero en qué lugar? Esa es la parte que más me asusta. Es como si él supiera algo sobre mí que yo misma no sé. Y lo peor es que nunca tendré esa respuesta. Desde entonces, nunca atiendo una llamada sin mirar antes el número. Porque podría ser solo un paciente, o podría ser él. En aquel entonces, vivía solo con mi hija de 5 años, Clara. Nos habíamos mudado a una casa alquilada hacía poco más de 6 meses. Era un lugar sencillo, al final de una calle muy tranquila. Los días eran ajetreados, entre el trabajo remoto y cuidar de ella, siempre llena de preguntas sobre todo. Aquella noche estaba especialmente cansado. Pasamos el día dibujando en el suelo de la sala con crayones y ella se quedó dormida temprano. Después, me tiré en el sofá, puse una serie cualquiera en la laptop y me quedé dormido allí mismo. Nada fuera de lo común. Antes de acostarme, como siempre, revisé que la puerta estuviera cerrada con llave. Era algo automático. Me desperté en medio de la noche con una sensación extraña. Miré el microondas, 3:27 de la mañana. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Me levanté pensando que Clara podía haberse despertado para ir al baño. Cuando llegué al pasillo, vi la puerta principal abierta. Me quedé paralizado. Caminé hacia ella despacio, sin hacer ruido, y revisé la cerradura. No había señales de forzamiento y la llave estaba en la mesa de la cocina, donde siempre la dejaba. Cerré la puerta y, al mirar al suelo, vi las huellas. Estaban mojadas, empezaban en la entrada y seguían hacia el pasillo de las habitaciones. Mi primera reacción fue pensar en Clara. Fui directo a su cuarto. Al abrir la puerta, estaba allí, durmiendo tranquilamente, abrazando la almohada como siempre hacía. Sentí un alivio enorme al verla bien. Pero esas huellas en el pasillo seguían rondando en mi cabeza. ¿Quién había entrado?
Tomé el celular pensando en llamar a la policía, pero dudé. ¿Qué iba a decirles? ¿Una puerta abierta y unas huellas en el suelo? No parecía suficiente. Decidí primero revisar toda la casa para asegurarme de que todo estuviera en orden. Fui revisando cada habitación con cuidado. La sala estaba como la dejamos, los dibujos de Clara esparcidos en el suelo y el sofá desordenado. La cocina estaba normal, al igual que la parte trasera de la casa. Nada parecía fuera de lugar. Pero las huellas seguían allí, claramente mojadas y con una forma extraña. No parecían de zapatos, pero tampoco eran como huellas normales de pies descalzos. Terminaban justo en la puerta de mi cuarto. Me quedé parado, intentando entender qué estaba pasando, sintiéndome cada vez más incómodo. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, pero estaba seguro de haberla cerrado antes de dormir. Con la respiración agitada, la empujé despacio. El cuarto parecía normal a simple vista. Mi cama estaba desordenada, como la dejé, y nada parecía fuera de lugar. Aún así, sentía algo extraño. Ese silencio pesado seguía allí, y el aire parecía más frío. Miré alrededor con cuidado, buscando algo fuera de lo común. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, cerca de la cama, un pequeño charco de agua. Eso me dejó paralizado. No tenía sentido. La ventana estaba cerrada, y no podía entender cómo había llegado esa agua allí. Saqué el celular y encendí la linterna. Las huellas mojadas terminaban exactamente en ese charco, como si quienquiera que fuera hubiera estado parado allí un rato. Una parte de mí quería correr, salir de la casa con Clara y no mirar atrás, pero otra parte necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Qué era eso? ¿Quién había estado aquí? Y lo más importante, ¿dónde estaba ahora? Decidí buscar más a fondo en el cuarto. Alumbré con la linterna cada rincón, moví la cama, abrí el armario. Todo estaba en su lugar. Pero esa sensación de ser observado seguía allí, fuerte. Revisé nuevamente las ventanas, que estaban cerradas y sin señales de que alguien pudiera haber entrado. A pesar de eso, el aire se sentía cada vez más denso. Entonces noté un olor extraño en el cuarto. No era fuerte, pero parecía una mezcla de tierra húmeda con algo metálico. Era sutil, pero completamente fuera de lo común para ese ambiente. Tomé una toalla de la cocina para limpiar el charco cerca de la cama. Cuando me agaché, algo me hizo detenerme. En el reflejo del agua, parecía haber una sombra en la pared. No podía identificar qué era, pero era más alta y ancha que cualquier cosa que tuviera en el cuarto. Me levanté despacio y miré directamente hacia la pared, pero no había nada. Me quedé quieto un momento, intentando procesar lo que acababa de ver. Mi instinto me decía que era hora de sacar a Clara y salir de la casa, pero aún sentía la necesidad de entender qué estaba pasando. Tomé a Clara en brazos sin pensarlo 2 veces. Ella dormía profundamente y yo solo quería sacarla de allí lo más rápido posible. Fui a la sala y me quedé mirando la puerta principal. Sabía que la había cerrado antes de dormir y eso seguía atormentándome. Salimos de la casa y fui directo al coche. Me senté en el asiento del conductor, con Clara aún en brazos, y traté de decidir qué hacer. ¿Ir a casa de un amigo? ¿Llamar a la policía? Ninguna opción parecía buena en ese momento. El silencio afuera era tan incómodo como el de la casa. Parecía que todo a mi alrededor estaba esperando. Mientras intentaba calmarme, algo llamó mi atención. Miré hacia la ventana de su cuarto y vi una sombra moverse lentamente detrás de la cortina. Era alta, mucho más que cualquier persona que conociera. No pude moverme, solo me quedé allí, mirando. Luego, la cortina dejó de moverse y todo quedó en silencio otra vez. Eso fue suficiente para decidirme. Arranqué el coche y conduje hacia un hotel, sin mirar atrás. No regresé a la casa esa noche, y hasta el día de hoy no sé qué fue lo que realmente ocurrió. A la mañana siguiente, volví a la casa durante el día, cuando la luz del sol hacía que todo pareciera un poco menos aterrador. Clara se quedó con una vecina mientras yo echaba un último vistazo al lugar. Todo estaba como lo dejé, los dibujos en el suelo, la toalla que usé para secar el charco,
las huellas ahora secas en el pasillo. Pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Busqué señales de forzamiento, revisé las cerraduras otra vez, traté de encontrar una explicación racional, pero no había nada. Era como si esa noche hubiera sido un sueño, pero yo sabía que no lo era. Al final, decidí que no podía quedarme allí. Pasé los días siguientes empacando nuestras cosas y me mudé a otro lugar lo más rápido posible. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién o qué estuvo en esa casa. Solo sé que algo estuvo allí, algo que no quería ser visto ni comprendido. Y, aún ahora, a veces me despierto en la madrugada con esa extraña sensación de que alguien me está observando. Es como si esa noche nunca hubiera terminado realmente. He sido profesor durante unos 12 años, pero nunca pensé que viviría algo tan extraño como lo que ocurrió aquella noche. Era 2017 y yo daba clases de historia en una escuela particular pequeña, un poco alejada del centro de la ciudad. Para ser sincero, me gustaba la tranquilidad del lugar. La escuela tenía un aire nostálgico, con pasillos estrechos y casilleros de metal que parecían haber sido instalados en los años 80. Ese día en particular, me quedé hasta tarde corrigiendo exámenes porque el plazo para entregarlos estaba apretado. El personal de limpieza ya se había ido, y solo quedaba el vigilante nocturno, que siempre permanecía afuera del edificio principal, en la entrada. Era una noche común, tranquila, hasta que escuché esos golpes. Estaba solo en la sala de profesores cuando comenzaron los ruidos. Al principio pensé que era cosa de mi imaginación, como un eco extraño, porque el edificio vacío solía hacer ruidos de vez en cuando. Pero luego se escuchó de nuevo, más fuerte. Era un sonido seco, constante, como si alguien golpeara suavemente una puerta con la palma de la mano. Me sentí un poco confundido, pero no le di mucha importancia. Seguí corrigiendo los exámenes, intentando concentrarme, pero el ruido no cesaba. Decidí levantarme y echar un vistazo. Cuando salí al pasillo, todo se volvió más raro. El sonido venía claramente del armario de suministros, uno de esos grandes, de metal, que estaba cerca del aula de arte. Ese armario había estado cerrado con candado durante semanas, yo mismo había visto la llave en la oficina de la directora. Me acerqué al armario para escuchar mejor. Los golpes seguían, rítmicos, pero no muy fuertes. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, porque, en serio, no tenía ningún sentido. Me quedé mirando el candado, tratando de entender cómo algo podía estar haciendo ruido ahí dentro. La llave estaba en la oficina de la directora, y nadie había usado ese armario en mucho tiempo. Recuerdo que pensé que tal vez era algún animal atrapado, un ratón, quizás, pero el sonido parecía humano. No sé cómo explicarlo. Había algo en el ritmo, como si fuera una persona golpeando despacio, sin apurarse. Mi mano temblaba un poco cuando toqué el candado. Estaba firme, sin señales de haber sido forzado. Di unos pasos hacia atrás y me quedé mirando el armario, tratando de decidir qué hacer. Por un segundo, pensé en llamar al vigilante, pero probablemente habría pensado que estaba perdiendo la cabeza. Fue entonces cuando los golpes se detuvieron de repente. De la nada, un silencio absoluto. Me quedé ahí, paralizado, y en ese momento escuché otra cosa, una respiración. Baja, pero claramente proveniente del interior del armario. Todo dentro de mí gritaba que debía salir de allí, pero, al mismo tiempo, algo me empujaba a entender qué estaba pasando. Aunque mi instinto me decía que me diera la vuelta y me marchara, la curiosidad fue más fuerte. Saqué mi celular y encendí la linterna, aunque sabía que no serviría de mucho con el armario cerrado. Me acerqué de nuevo, intentando escuchar con más atención. Nada. Solo silencio. Golpeé ligeramente la puerta de metal, casi sin pensarlo, y pregunté, ¿hay alguien ahí? Mi propia voz resonó en el pasillo vacío, dándome un escalofrío extraño, como si estuviera invadiendo un espacio que no debía. Durante unos segundos, todo permaneció en calma. Y entonces los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez mucho más fuertes, como si algo o alguien estuviera desesperado por salir. En ese momento, mi corazón se aceleró.
Sujeté el candado con ambas manos e intenté abrirlo a la fuerza, pero no se movió. Comencé a sentir un pánico que nunca había experimentado. Miré a mi alrededor, pensando en correr a la oficina de la directora por la llave, pero el pasillo parecía más largo de lo normal, como si hubiera cambiado de alguna manera. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó helado, un susurro ahogado, casi imperceptible, proveniente del interior del armario. Era una voz grave pero suave, y parecía decir mi nombre. No voy a mentir, mis piernas temblaban. Retrocedí un paso, sujetando el celular como si pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera allí. Permanecí quieto, respirando rápido, intentando procesar cómo algo así podía ser posible. ¿Quién o qué sabía mi nombre? No podía ser una coincidencia, lo había escuchado claramente. Reuní el valor y decidí ir a la oficina de la directora por la llave. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo intentara retenerme. Cuando finalmente llegué a la oficina, busqué en el escritorio con prisa. La llave estaba allí, en su lugar de siempre, colgada de un llavero de plástico con el número del armario. Justo cuando la tomé, escuché un ruido proveniente del pasillo. Esta vez no eran golpes, sonaba como si algo estuviera rascando el suelo, algo pesado siendo arrastrado. Corrí de vuelta, casi resbalándome, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar cerca del armario, el sonido se detuvo de nuevo. Todo parecía congelado en el tiempo, incluso el aire a mi alrededor se sentía diferente, más denso. Coloqué la llave en el candado y, con las manos temblorosas, lo giré lentamente. El clic del candado al abrirse resonó por el pasillo, demasiado fuerte, como un grito. Respiré profundo y tiré de la puerta. Cuando finalmente se abrió, el interior del armario estaba vacío. Completamente vacío. Ni siquiera había polvo. Pero lo que realmente me hizo querer salir de allí fue el olor, un aroma metálico, húmedo, que me recordó a sangre vieja. Mi mente trataba de procesar lo que veía. Inspeccioné el interior del armario con la linterna y noté unas marcas al fondo, arañazos finos en el metal, como hechos con algo duro, quizás uñas o una herramienta. Sabía que nadie había tocado ese armario en semanas. Mientras me inclinaba para mirar mejor, una brisa helada pasó por mí, como si una ventana se hubiera abierto de repente. Pero todas las ventanas estaban cerradas. Cerré el armario rápidamente, casi por instinto, y volví a poner el candado, más por sentirme seguro que por otra cosa. Retrocedí unos pasos y me quedé parado allí, intentando encontrar una explicación racional. Fue entonces cuando, desde el fondo del pasillo, escuché un sonido que jamás olvidaré. No eran pasos ni golpes, era como algo raspando el suelo, lentamente. Mi pecho se contrajo y salí de allí sin mirar atrás. Cuando llegué a la sala de profesores para recoger mi mochila, el pasillo parecía más oscuro, aunque las luces seguían encendidas. Cada paso resonaba de manera extraña, como si el espacio fuera más grande de lo que realmente era. Al entrar en la sala, me giré para cerrar la puerta y creí ver algo al final del pasillo, como una sombra que pasaba rápidamente. Parpadeé varias veces, tratando de confirmar lo que había visto, pero el pasillo ya estaba vacío. Intenté convencerme de que era solo cansancio, que estaba imaginando cosas por la tensión. Pero, aunque trataba de calmarme, mi respiración era corta y solo pensaba en salir de allí lo más rápido posible. Con la mochila al hombro, fui directo a la salida. Al pasar por el armario, no pude evitar mirarlo, pero ahora todo estaba en silencio. Nada de golpes, nada de susurros. Era como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al observarlo, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara nuevamente. En la parte inferior de la puerta, donde antes estaba limpio, había una marca de mano, manchada con algo que parecía óxido. Mis piernas comenzaron a moverse casi solas y salí de allí sin mirar atrás. En la entrada, el vigilante nocturno notó mi cara de nerviosismo y me preguntó si necesitaba algo. Fue la primera vez que consideré contarle lo que había pasado, pero las palabras no salieron. Solo una noche larga, respondí, tratando de sonar casual. Me miró por un momento, algo desconfiado, pero no insistió. Cuando llegué a casa,
Pasé horas sentado en el sofá con todas las luces encendidas, intentando darle sentido a lo que había vivido. Era como si mi mente quisiera olvidarlo, pero algo en mí sabía que no era solo cansancio o imaginación. Aquello había sido real. Hasta el día de hoy, evito hablar de eso con cualquier persona. A veces pienso que debería haber regresado al día siguiente para revisar el armario de nuevo, pero, honestamente, no tuve el valor. Algunas cosas es mejor dejarlas como están. La escuela fue remodelada algún tiempo después y ese armario ya no existe. Aún así, de vez en cuando, sueño con ese pasillo y me despierto con la sensación de que algo me observa en la oscuridad. Nunca sabré qué ocurrió realmente esa noche, pero desde entonces siempre desconfío cuando escucho ruidos en lugares vacíos. Tenía 26 años cuando esto sucedió. Vivía solo por primera vez en un departamento pequeño pero bien ubicado en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo, construido en los años 70, con ese encanto decadente, azulejos marrones en el vestíbulo, un ascensor ruidoso y el aroma constante de café proveniente de algún apartamento vecino. En ese entonces, trabajaba como analista de sistemas y mi rutina era bastante normal: despertarme temprano, tomar el metro, regresar a casa alrededor de las 7 de la noche, agotado. Y pasar el resto de la noche jugando videojuegos o viendo series. Nada extraordinario, hasta ese momento. La primera vez que escuché los pasos fue un martes por la noche, alrededor de las 11. Había apagado la computadora y me estaba preparando para dormir cuando oí ese sonido. Eran pasos pesados, lentos, que iban y venían por el pasillo del piso. Pensé que podría ser el vecino del 402, un hombre de unos 50 años que siempre parecía llegar tarde del trabajo. Pero el sonido era extraño. No tenía el ritmo natural de alguien caminando. Era algo más deliberado, casi teatral. Caminaba, se detenía, permanecía en silencio por un rato y luego reanudaba, como si quien fuera estuviera marcando su territorio. Me dio curiosidad, pero no le presté demasiada atención. Quizá estaba demasiado cansado para importarme. La noche siguiente volvió a suceder. Esta vez, estuve más atento. Los pasos comenzaron casi a la misma hora y era imposible ignorar lo pesados que eran. No sonaban como alguien descalzo o en pantuflas, parecía más bien como si fueran botas, algo robusto. El ruido era tan claro que parecía que la persona pasaba justo frente a mi puerta. Dudé por unos minutos, pero decidí echar un vistazo. Abrí la puerta apenas un poco, con cuidado, y espié por la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío, como si nadie hubiera pasado por allí. La tercera noche, ya empecé a irritarme. Aquello no tenía sentido. En cuanto los pasos comenzaron, tomé mi celular para revisar las cámaras de seguridad del edificio. El administrador había dado acceso a todos los residentes, así que podía ver las imágenes del pasillo en tiempo real. Busqué la hora exacta en la que había oído los pasos y adelanté el video. Nada. El pasillo aparecía vacío, como si nadie estuviera ahí. Fue un momento desconcertante, porque yo sabía que estaba escuchando algo. Pero si no había nadie, ¿qué estaba haciendo ese sonido? Me quedé investigando hasta tarde, tratando de encontrar una explicación, pero solo conseguí perder el sueño. En la cuarta noche, los pasos regresaron. Esta vez, podía jurar que se detuvieron justo frente a mi puerta. Ya estaba impaciente, así que tomé una silla y me senté cerca de la entrada, esperando escuchar mejor. El patrón era extraño: 3 pasos, una pausa, 2 pasos más, y volvía a detenerse. Abrí la puerta de golpe, con la intención de sorprender a quien estuviera ahí. Pero el pasillo seguía vacío. Solo la luz amarilla que parpadeaba de vez en cuando. Me quedé parado, sin saber qué pensar. Después de eso, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Comencé a escuchar otros ruidos en el departamento, como rasguños en las paredes en plena madrugada o una corriente de aire frío que no tenía sentido, ya que las ventanas estaban cerradas. Hubo un día en que llegué del trabajo y noté que la puerta de mi departamento estaba un poco desalineada, como si alguien hubiera intentado abrirla. Llamé al encargado,
pero no vio nada raro. Debe ser cosa del viento, me dijo sin darle importancia. Pero yo sabía que no era solo eso. Decidí registrar lo que estaba ocurriendo. La noche siguiente, dejé mi celular grabando un video apuntando hacia la puerta, mientras me quedaba en la sala escuchando los pasos. Cuando revisé la grabación, el audio captaba los pasos claramente, pero el video no mostraba absolutamente nada. Ni sombras, ni movimiento. Era como si el sonido viniera de la nada. Yo sabía que estaba ocurriendo algo, pero ¿cómo explicas algo que no puedes ver? Parecía como si aquello se estuviera burlando de mí. A partir de entonces, empecé a evitar quedarme en casa por las noches. Pasaba más tiempo en el trabajo, inventaba cualquier excusa para salir o simplemente deambulaba sin rumbo por la ciudad. Pero no servía de nada, porque cada vez que volvía, los pasos seguían ahí, como si estuvieran esperándome. Un día, me encontré con el vecino del 402 en el ascensor. Decidí preguntar directamente, ¿tú también escuchas pasos en el pasillo por las noches? El hombre me miró extrañado y respondió, ¿tú también los oyes? Pensé que era cosa mía. Me dijo que los había notado, pero que nunca vio nada. También intentó hablar con el encargado, pero, como era de esperarse, no logró nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que, fuera lo que fuera, no era el único enfrentándolo. Después de esa conversación con el vecino, decidí profundizar más en el asunto. Empecé a prestar atención a los detalles, horarios, intensidad de los pasos e incluso el silencio extraño que precedía al sonido. Era como si todo el edificio contuviera la respiración. Una noche, resolví que no iba a huir más. En cuanto los pasos comenzaron, abrí la puerta de golpe y salí al pasillo. Nada. Solo ese olor a humedad y el sonido lejano de un televisor en algún apartamento. Pero entonces sucedió algo que me dejó helado, el ruido de los pasos continuó. Solo que esta vez, detrás de mí. Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. No había nadie ahí, pero se sentía como si no estuviera solo. Era una presencia pesada, casi sofocante, que parecía empujarme hacia el suelo. Corrí de vuelta al departamento, cerrando la puerta con llave como si eso pudiera detener lo que fuera que estaba ahí. Pasé toda la noche sentado en el sofá, con las luces encendidas, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. A partir de ese día, comencé a escuchar los pasos no solo en el pasillo, sino también dentro del departamento. Ya no eran solo una molestia. Venían hacia mí. Fue entonces cuando decidí irme. Llamé a la inmobiliaria y pedí rescindir el contrato lo antes posible. No expliqué el motivo, solo dije que era una emergencia. Durante los últimos días antes de mudarme, los pasos se volvieron más frecuentes. Una noche, justo antes de empacar mis cosas, escuché un sonido diferente, 3 golpes lentos en la puerta, como si alguien estuviera del otro lado. No tuve el valor de mirar. Me senté en el suelo, con el corazón acelerado, hasta que el silencio regresó. El día que entregué las llaves, el encargado me miró con una expresión que parecía saber más de lo que debía y me preguntó, «¿Tú también los escuchaste, verdad?» Solo asentí con la cabeza y salí de ahí tan rápido como pude. Hasta el día de hoy, no sé qué era aquello. Nunca volví al edificio, y cada vez que escucho un ruido extraño por la noche, mi cuerpo automáticamente se congela. Porque, ¿sabes? Hay cosas que es mejor no entender. Nunca he sido una persona miedosa, pero tampoco soy de las que ignoran el malestar. Me llamo Carla, tengo 32 años, y esto pasó hace unos 5 años, cuando regresaba de un fin de semana en casa de mis padres. Ellos viven en una finca a unos 100 kilómetros de la ciudad donde trabajo como profesora. Era domingo por la noche y había tomado la carretera después de cenar. Solía hacerlo para evitar el tráfico, pero esa noche estaba más cansada de lo normal. El tramo era bastante aislado, con pocos autos pasando, lo que ya le daba un aire extraño, ¿sabes? Conducía despacio porque la carretera no era la mejor, llena de curvas y baches. Entonces noté un auto acercándose por el retrovisor. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era alguien con prisa.
Pero el auto se pegó detrás de mí. No adelantaba ni parecía apurado, solo se quedaba muy cerca, casi pegado. Me incomodó, pero intenté mantener la calma. Respiré profundo, ajusté el retrovisor para no mirarlo tanto y seguí manejando. Sin embargo, empezó a parpadear las luces de forma insistente y mi pecho comenzó a oprimirse. Era como si quisiera obligarme a hacer algo, pero no tenía a dónde ir. Empecé a sentirme realmente incómoda. Al principio pensé que era solo alguien impaciente o molesto por mi velocidad. Así que hice lo lógico, reduje un poco para que pasara, como diciendo adelanta ya. Pero no lo hizo. Al contrario, seguía pegado, casi en mi parachoques. Encendí las luces intermitentes por unos segundos, tratando de señalarle que podía pasar, pero no sirvió de nada. El auto seguía ahí, parpadeando las luces de vez en cuando, como si quisiera intimidarme. Era difícil no mirar el retrovisor, pero cada vez que lo hacía, sentía que mi pecho se apretaba más. La carretera no ayudaba. Estaba completamente oscura, con campos de maíz a ambos lados, lo que aumentaba la sensación de aislamiento. No había arcén, nada. Solo yo y ese auto. Traté de respirar profundo y pensar que tal vez era solo un idiota queriendo molestar. Pero, al mismo tiempo, algo me decía que había algo raro. La forma en que conducía era extraña. Aceleraba y desaceleraba, como si quisiera llamar mi atención o forzarme a detenerme. Entonces vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Parecía estar lejos, pero solo ver las luces me dio un poco de alivio. Sin pensarlo mucho, decidí que tenía que parar allí. Fuera quien fuera, no iba a arriesgarme a seguir en esa carretera. Entré a la gasolinera y fui directo a la parte más iluminada, cerca de la tienda de conveniencia. Estacioné rápidamente y me quedé dentro del auto unos segundos, tratando de recomponerme. Miré por el retrovisor y vi el auto negro detenido en la entrada de la gasolinera, con las luces encendidas. Se quedó ahí, inmóvil, como si el conductor me estuviera observando o esperando algo. Mi corazón seguía acelerado y no sabía qué hacer. ¿Bajaría del auto? ¿Entraría a la gasolinera tras de mí? La idea de salir del auto me daba escalofríos, pero quedarme ahí también parecía peligroso. Apretaba el volante, tratando de pensar con claridad, pero mi mente era un caos. Entonces, el auto dio la vuelta. Sin previo aviso, arrancó de regreso a la carretera, rápido, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando por el retrovisor, esperando que volviera, pero desapareció en la oscuridad. Nada de eso tenía sentido. ¿Por qué alguien me seguiría tanto tiempo solo para irse así? Salí del auto lentamente, con las piernas aún temblando. Caminé hacia la tienda y entré, solo para sentir que estaba cerca de otras personas. El dependiente me miró raro, pero no dijo nada. Creo que notó que no estaba bien, aunque, siendo honesta, yo tampoco sabía cómo explicar lo que acababa de pasar. Dentro de la tienda, intenté calmarme. Agarré una botella de agua y fui a la caja, pero mis manos temblaban mientras buscaba el dinero en la cartera. El dependiente me miraba con curiosidad, pero no preguntó nada. Pensé en contarle lo que había pasado, pero me sentí tonta. ¿Qué diría? ¿Que un auto me siguió y luego se fue? Al final, solo pagué el agua y me senté en una mesa en una esquina. Me quedé allí un rato, mirando por la ventana, esperando que, quizás, ese auto apareciera de nuevo. Pero la carretera estaba completamente vacía. Era como si nada hubiera pasado, pero sabía que eso no era normal. Después de unos 15 minutos, empecé a sentirme un poco más tranquila. Pensé en llamar a alguien, pero era tarde y no quería preocupar a nadie sin motivo. Miré el reloj en mi celular y me di cuenta de que ya era bastante tarde. Aún tenía unos 40 kilómetros por recorrer para llegar a casa. Eché un último vistazo a la carretera desde la ventana. No había señales de ese auto, ni de nadie más. Decidí que lo mejor era terminar el viaje y salir de ese lugar. Aún estaba nerviosa, pero me convencí de que lo peor ya había pasado. Volví al auto, encendí el motor y salí de la gasolinera despacio, siempre mirando el retrovisor.
Los primeros minutos de regreso a la carretera fueron tensos. Miraba el retrovisor cada pocos segundos, esperando ver esas luces de nuevo. Cada curva parecía esconder algo y conducía más despacio de lo normal, aunque quería llegar a casa cuanto antes. La oscuridad a mi alrededor se sentía aún más pesada después de lo que había pasado. Trataba de convencerme de que todo había sido una coincidencia, tal vez alguien jugando o intentando asustarme. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Y por qué irse tan rápido en la gasolinera? Esas preguntas me inquietaban, pero necesitaba mantener la calma. Unos 10 minutos después de salir de la gasolinera, vi otro auto que venía en dirección contraria. Era la primera vez en casi media hora que veía otro vehículo en esa carretera, y eso me dio algo de alivio. Pero, al mismo tiempo, me recordaba lo desolado que estaba ese lugar. Aún así, seguí conduciendo, tratando de concentrarme en la carretera y olvidar lo que había pasado. Pero una sensación extraña no me dejaba tranquila, como si algo todavía estuviera mal. Hasta hoy no sé explicarlo, pero parecía que me estaban observando, aunque no veía nada por el retrovisor. Fue uno de los viajes más largos de mi vida. Cuando finalmente llegué a la entrada de la ciudad, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Las calles iluminadas y las pocas personas caminando por allí me dieron algo de seguridad. Aún así, no fui directamente a casa. Di una vuelta por la manzana, solo para asegurarme de que nadie me seguía. Después de todo lo que había pasado, estaba paranoica y cada auto que pasaba parecía sospechoso. Cuando finalmente estacioné frente a mi edificio, me quedé dentro del auto un rato, tratando de reunir valor para salir. Miré una vez más el retrovisor, solo para estar segura, y entonces bajé y fui directo hacia adentro. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera parado en esa gasolinera. ¿Quién conducía ese auto? ¿Qué quería conmigo? Nunca supe la respuesta, y eso todavía me asusta. Pasé semanas sin tomar la carretera de nuevo, siempre buscando excusas para evitar manejar sola de noche. Creo que lo peor es no saber. ¿Fue solo una broma estúpida de alguien? ¿O algo mucho más serio que, por suerte, no funcionó? No importa cuánto intente olvidarlo, esa sensación de ser seguida nunca se ha ido del todo. Hasta hoy, no puedo conducir por carreteras desiertas sin recordar esa noche.